Hola, bienvenido a esta es lo que es la sesión número 5 de nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Otra vez soy el doctor Leroy Lindsay. De nuevo, me da gusto poder saludarte y compartir en este otro pasaje en este libro que va a ser de mucha bendición para nosotros. Hemos estado meditando sobre la salvación que Dios ha provisto en Cristo, que Pedro nos ha explicado como una joya preciosa, la joya de la fe. Y me ha impresionado últimamente la diferencia entre cómo los apóstoles describen la gracia de la salvación y cómo la mayoría de nosotros la hemos visto. En la versión antigua de la Reina Valera, leemos a veces la palabra salud. En 1 Pedro 1:9, así se lee en la versión de 1909, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Entendemos, hermanos, que sí, la salvación es una relación personal con Dios por medio de la fe en Cristo, pero es más que una mera relación, es la salud del alma, es una vida dentro de la nuestra, un poder interno que solo podemos describir como una fuerza otorgada que nos hace posible vivir como Dios desea. Ese es el poder de Dios. Vamos a estar escudriñando más y más sobre esta dinámica de la vida de Dios en la nuestra. Pero por ahora nos toca volver un momento al pasado lejano para mirar con Pedro a los profetas de tiempo mucho antes que los tiempos de Cristo. Permíteme cambiar a la Nueva Biblia de las Américas, la conocida como la NBLA. Vamos a encontrar aquí en este primer capítulo de Pedro, versículos 10 al 12, una lectura clara y concisa sobre este asunto de la profecía antigua acerca de Cristo, lo que significa para nosotros. Entonces, leyendo aquí de 1 de Pedro 1, del 10 al 12, acerca de esta salvación, dice Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro aquí declara que la salvación que ahora gozamos los creyentes en Cristo realmente era el tema de los profetas en los siglos antes de Cristo. Parece que Pedro mismo confiesa que los judíos de su día en gran parte habían malinterpretado estas profecías, creyendo que solo se trataba de una victoria política y cultural sobre el opresor romano. Bueno, lo que tenemos ahora tenemos mucho que compartir. Parece que van a ser como 8 puntos de observación. Así que, ¿listos? En primer lugar, Pedro dice: los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Eso es la gracia que hemos recibido nosotros que creemos en Cristo. La salvación que Él nos ha comprado con su sangre, que ahora transforma nuestras vidas. Cristo mismo tocó ese tema en la conversación. ¿Recuerdan lo que tuvo con esa pareja de discípulos en el camino a Emaús? En Lucas 24:26 leemos lo que el evangelista nos narra: Cristo contestando la depresión, la decepción de los discípulos por lo que habían presenciado en esos días pasados. Y leemos ahí en Lucas: no era necesario, dice Cristo mismo, no era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. A veces hemos escuchado comentarios como que nos hubiera gustado estar presente en ese camino y ser oyentes en esa conversación. Pero yo creo que ahora sí lo podemos ser, leyendo y estudiando las cartas que nos han dejado Pedro, Pablo, Juan, Judas y Santiago, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Estamos como siguiendo a esa pareja de los primeros seguidores de Cristo, escuchando su misma voz, interpretando las antiguas profecías hebreas. Esta es la gracia que hemos recibido, no solo su favor inmerecido, sino su poder transformador que ahora actúa en nosotros, la salud de nuestras almas, predicha en las profecías. Entonces, que ellos también estaban conscientes. Vamos a ver la segunda cosa. Diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo. Es decir, Pedro está diciendo que Moisés, Samuel, David, Salomón y otros escritores y predicadores de los tiempos antiguos recibían los mensajes para su pueblo, pero que se daban cuenta que también involucraba la promesa primeramente dada por Dios en el jardín de proveer un remedio por el problema del pecado, un redentor, la semilla de la mujer quien daría el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Muchos de los rabinos entre los judíos confesaban que toda su escritura sagrada era profecía mesiánica, incluyendo el Cantar de Cantares. Pero sus ojos se cegaban por la visión de la liberación de los opresores romanos y una libertad temporal. Dice Pedro que estos profetas diligentemente inquirieron y averiguaron. Nos da otra perspectiva de los escritos que encontramos en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Creo que ya no voy a poder leer de los salmos, los proverbios y hasta de esas largas genealogías sin pensar en esta observación de Pedro. ¿De qué se interesaban? ¿Por qué esta investigación diligente? Vamos a ver. En tercer lugar, en el versículo 11, leemos, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Sabemos que la revelación de Dios por medio de su pueblo hebreo viene por medio de sus propias experiencias, la historia de su rescate de la esclavitud, la recepción de los pactos, sus fallas y pecado de rebelión y la larga historia de la paciencia y la misericordia de Dios para con ellos. Pero al mismo tiempo debemos siempre tener en mente que había algo en el contenido de lo que escribían estos hebreos que superaba su propia experiencia y situación. Por eso Pedro tiene esta perspectiva. Sin caer mucho en la trampa de alegorizar todo, debemos tomar en serio lo que Pedro nos ha dicho. Aquí nos revela. Los mismos profetas sabían que había algo más. Procuraban saber qué persona o tiempo, aunque sabían que profetizaban, que hablaban por Dios mismo a su pueblo. No tenían todos los datos precisos. Uno de los datos que siempre se me sale como en letra negrita es cuando leo en Mateo 2 que los escribas y sacerdotes judíos no tuvieron que averiguar ni buscar a un gran sabio para contestarle a Herodes dónde iba a nacer el rey de los judíos. El texto nos dice que tuvieron que tener una junta especial para contestar. No tuvieron que hacer una junta especial. De inmediato le respondieron a Herodes, en Belén de Judea, porque así fue escrito
por el profeta. Lo leemos en Mateo 2:5. El profeta lo había predicho. Dios, por medio de una visión al futuro, les daba a los profetas suficientes datos como para crear en su pueblo un deseo de conocer más. Pero no es todo. No es todo, hermanos. En cuarto lugar, aquí leemos que indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. No solo es el tema de la profecía, también es el poder interno, el Espíritu Santo hablando. Pedro nos revela que no hablaban por su propia cuenta, sino por la inspiración del Espíritu de Dios, que aquí lo llama el Espíritu de Cristo. No sé cómo lo sientes tú, pero para mí esto me inspira, me deja maravillado y bendecido a pensar que tenemos en nuestras manos tal revelación divina y pensar que tiene que ver con nuestra vida misma y nuestro destino eterno. Qué importante cosa reflexionar en esto, ¿verdad? El siguiente punto, cuando Pedro dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. De nuevo, regresamos en nuestra imaginación a esa escena en el camino a Emaús y las otras reuniones de Cristo con sus discípulos después de su resurrección. La escritura del Antiguo Testamento tiene el mensaje sobre el sufrimiento y la muerte del Mesías. Es un mensaje doble y seguramente Cristo les estaba explicando mucho de esto a los apóstoles. Lanza es una lanza de dos puntas, una espada de dos filos. El Mesías vendría a sufrir y a morir, pero últimamente a entrar en su gloria. ¿Será que los judíos de los tiempos de Pedro habían visto solo la gloria y habían ignorado el sufrimiento? ¿Será el problema de los judíos hasta ahora, en los tiempos modernos, que solo ven la gloria, ignoran lo demás? ¿Será que hasta algunos cristianos evangélicos hoy día también han saltado casi por completo el mensaje del sufrimiento por haberse concentrado demasiado en el mensaje de la prosperidad y de la gloria, los sentimientos positivos? Debemos regresar al mensaje céntrico del evangelio. Para ganar la vida hay que perderla. Los últimos serán los primeros. Para subir hay que bajar. Para vivir hay que morir. Me estoy adelantando en el mensaje. Bueno, solo quiero identificar bien esa relación con los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Pedro sigue observando que en el versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Es decir, ese propósito doble de las profecías tenía en mente los que recibirían el beneficio directo del poder de poner su fe en Jesucristo, el Mesías prometido, en su muerte y resurrección. Los profetas se daban cuenta que escribían para una generación futura. Y nosotros hoy día, nosotros nos podemos incluir con los primeros destinatarios. Este texto se une con unos 4 pasajes más en el Nuevo Testamento que nos dicen que el Antiguo Testamento realmente fue escrito para nosotros. Si quieres apuntar, son los textos, por ejemplo, en Romanos 4:24. Romanos 4:24, Romanos 15:4. Esos son 2 textos de Romanos que dicen que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros. 1 Corintios 9:9 y 10. Y también 1 Corintios 10:11. Dos textos también de 1 Corintios. Y este texto de 1 Pedro. Aquí también me recuerda cómo nos decía uno de mis mentores, el doctor Dennis Kinlaw, que no podemos de verdad comprender bien el mensaje del Nuevo Testamento sin un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Otros muchos también han dicho lo mismo.
Luego seguimos observando en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es Pedro directamente a sus destinatarios. Aquí algunos escritores modernos han tratado de interpretar que el autor de nuestra carta no puede ser Pedro, que era otra persona hasta generaciones después. Pero creo más bien que hace referencia a que los que recibieron el mensaje de Pedro mismo en Jerusalén en el día de Pentecostés, que ellos, estos muchos, habían regresado a sus hogares llenos de estas buenas nuevas y que habían predicado fielmente. Y los que fueron esparcidos durante la primera persecución no fueron los apóstoles, sino otros de los discípulos. Y según lo que nos narra Lucas en Hechos, podemos leer de eso. Más bien nos bendice esta frase por testificar de la eficacia del testimonio personal de los primeros misioneros cristianos de la gracia transformadora de Dios. Gente común como tú y yo, que quizás no con mucha autoridad, pero tenían la gracia de Dios. La gracia de Dios que transforma la vida. Y finalmente llegamos al último punto de nuestra observación por ahora. Este sería el punto 8, ¿verdad? Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. La última cláusula ahí de versículo 12. Yo confieso que no tengo mucha confianza en averiguar exactamente lo que Pedro nos dice con esto, pero quizá podemos sugerir una respuesta tentativa. La Biblia sostiene que la idea que Cristo no murió por los ángeles, sino que solo por los seres humanos. Los ángeles que no cayeron en la rebelión de Satanás han sido confirmados en su justicia y no necesitan la gracia redentora. Los que sí cayeron en la rebelión también son confirmados en su inmundicia depravada y no pueden ser redimidos nunca. Solo los de la descendencia de Adán, penitentes por su pecado, iluminados por la gracia de Dios, que han respondido a la benéfica oferta divina. Nosotros que hemos sido recibidos a la familia de Dios, nosotros somos los beneficiarios de esta gracia salvadora que justifica al pecador y santifica al creyente. Por eso es que creo que Pedro nos dice que los mismos ángeles anhelan mirar en esta gran verdad. Además, la palabra nos instruye a nosotros que nosotros mismos juzgaremos a los ángeles. Quizás tengamos que explicar esto más adelante. Hay un canto evangélico de antaño que dice que cuando en el cielo nosotros cantamos la canción del Cordero, que los ángeles tendrán que doblar sus alas y guardar silencio, porque no conocen esa parte de la gracia divina, la sangre que nos limpia de todo pecado. Doy gracias a Dios por esta sesión, quizás un poco más complicada que otras, pero que nos ha dado una perspectiva nueva, bendecida, de la gracia que hemos recibido nosotros, de la revelación de Dios dada en los dos testamentos y que de verdad deseamos compartir con todos. Que Dios te bendiga y te guarde en el camino de la verdad. Otra vez me despido, el doctor Leroy Lindsay. Nos veremos de nuevo en la siguiente sesión en 1 de Pedro. Amén.